Hola, nuevamente estamos con ustedes trayendo mucha información y videos a nuestro canal. Mi nombre es Jefferson Peralta y tengo el agrado de presentarle a mis compañeros. Hola, ¿cómo están? Un placer tenerlos en nuestro canal. Juntos conformamos el grupo 1 de investigación. Recuerda que este tema lo repartiremos en 3 capítulos. Este es el capítulo 2, en el cual trataremos acerca de las consecuencias legales que tuvo este atentado y cuáles fueron sus derivadas. Explicaremos el por qué sucedió esta masacre, quiénes fueron los involucrados y qué consecuencias tuvo. Si quieres más detalle acerca de este tema, te recomendamos visitar nuestro canal y ver nuestro video anterior, capítulo 1, caso La Cantuta UTEC, en el cual damos introducción a este lamentable suceso que sucedió en nuestro Perú. Sin más nada que decir, comencemos con el video. Esta masacre trajo como consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Una de estas consecuencias a corto plazo fueron las acciones y movilizaciones por parte de grupos para exigir justicia. Para Sandoval, esta consecuencia en ese entonces y para el año 2000 fueron las que crearon una memoria lesionadora por parte de los jóvenes, gracias al cambio del aspecto político. Esto propició a que los familiares, en busca de justicia, se unieran con los grupos y con el grupo de estos estudiantes para exigir la justicia debida. Es así que este atentado siempre quedará en recuerdo por parte de los familiares y por las personas de la época. Otra de estas consecuencias a corto plazo fue la actuación del Ministerio Público en la investigación del caso. Los altos mandos siempre se mantenían firmes y ocultando la verdad y a los culpables del atentado. Es por eso que este caso se llegó a cerrar por falta de información, de recursos y por falta de pruebas. Pero en el año 1993, gracias al hallazgo de los cuerpos de los estudiantes que fueron secuestrados, se reabrió el caso. La mañana del 17 de diciembre, a menos de 24 horas de recibida la denuncia y con inusual celeridad, el juez provisional del 16 Juzgado Penal dictó el enlace que abría la investigación jurisdiccional del caso. La investigación que realizó el Ministerio Público corroboró lo que el poder político trató de ocultar: los restos óseos pertenecientes a las personas detenidas en la Universidad La Cantuta el 18 de julio de 1992. El 16 de diciembre de 1993, el Ministerio Público denunció ante el Poder Judicial a los integrantes del Grupo Colina por los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas y el asesinato de agravio de los 9 estudiantes y el profesor. Por la tarde de este mismo día, el Consejo Supremo de Justicia Militar promovió la contienda de la competencia, argumentando que el caso venía siendo tramitado ante él y su jurisdicción excluía la del juez penal. La ley de amnistía a favor de los culpables. Continuando, ¿cómo esta ley ayudó a los culpables? El 14 de junio de 1995, el Congreso de la República aprobó la Ley de Amnistía 26.749, denominada para la consolidación de la paz, que ordenaba la liberación de los militares y policías presos o acusados de crímenes contra civiles y militares en el proceso de lucha contra el terrorismo. Esta ley fue bastante polémica, pues se realizó en horas de la madrugada y permitió la liberación de los miembros del Grupo Colina que habían sido condenados por un tribunal militar. Diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos salieron a protestar y a denunciar que esta ley demostraba el compromiso del gobierno con el Grupo Colina. La ley generó descontento en la opinión pública, pero la contundente victoria de Fujimori en las elecciones de abril decidió al gobierno asumir el costo político. Esta ley fue finalmente derogada en el año 2000
al final del gobierno de Fujimori. El 21 de marzo de 2001, Nelly Calderón Otora, fiscal de la Nación, presentó cargos contra el expresidente Alberto Fujimori al considerarlo uno de los coautores de la masacre de la Cantuta y de la masacre de Barrios Altos. Testimonios de familiares en el proceso legal contra los culpables. Durante el proceso legal en busca de justicia de los familiares de las víctimas por la masacre en la Cantuta, lamentablemente en el Perú la justicia fue impune. En un primer tiempo se encarceló a los culpables de manera muy corta debido a que en el año 95, en la dictadura de Alberto Fujimori, se aprobó 2 leyes de amnistía, por los cuales ponía en libertad a algunos militares y agentes de inteligencia que habían sido sentenciados por el caso de la Cantuta. Para los familiares en el año 90 fue difícil, pues que no obtenían la justicia por parte de las entidades del Estado. En el año 2001, con la sentencia del caso de Barrios Altos, en la Corte Interamericana se pudo reabrir estas investigaciones de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, hasta esa fecha, los principales cabecillas del Grupo Colina, como Santiago Martín Reveras, Carlos Pichilingüe y Vladimiro Montesinos, no habían sido juzgados por el caso de la Cantuta. La extradición de Alberto Fujimori. Continuando con la explicación, en el año 2000 el expresidente Alberto Fujimori estuvo prófugo de la justicia peruana, pero después estuvo detenido desde el 7 de noviembre de 2005 bajo una orden de detención internacional en Chile. Pero el 3 de enero de 2006, el Estado peruano solicitó que, de acuerdo a los tratados internacionales, concedan la remisión del expresidente por los crímenes cometidos, como la desaparición forzada, la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los 9 estudiantes y un profesor, la corrupción en la época del conflicto interno armado, además del caso de Barrios Altos. Por consiguiente, luego de los distintos fallos, el 21 de septiembre de 2007 se ratificó el fallo de la Corte Suprema de Chile, en la cual se concedió la extradición de Alberto Fujimori para que sea juzgado en nuestro país. Por último, explicaremos las consecuencias a largo plazo. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Cantuta. Antes de todo, el proceso se inició en el país, pero debido a la injusticia, a pesar de las investigaciones realizadas por los órganos judiciales del Perú y también a causa de la ley de amnistía, una ley de impunidad en la cual los culpables del caso de la Cantuta quedaron en libertad. A todo esto, el 30 de julio de 1992, Gisela Ortiz Perea, Rosario Muñoz Sánchez, Rayda Cóndor, José Ollague y Vitalia Barrueta de Pablo presentaron una petición contra el Estado peruano por la detención y desaparición del 18 de julio de 1992. Además, a ello se sumó la participación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos y el Centro de Estudios y Acción para la Paz, quienes litigaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos. En el transcurso del proceso, las partes presentaron pruebas de impunidad que se dio para las víctimas. Continuando, segunda consecuencia a largo plazo: la condena y sentencia a Alberto Fujimori. En el año 2007, dadas las circunstancias y previas investigaciones, se inició en Lima el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori. Se llegó a concluir y declarar al expresidente Alberto Kenya Fujimori culpable. El juicio fue presidido por César San Martín como vocal supremo de la Sala Penal Especial. El expresidente fue sentenciado por los cargos criminales de asesinato, crimen contra la humanidad, cohecho, secuestro y desfalco. La sentencia a Alberto Fujimori por los crímenes de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de Educación, Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, no solo puso por primera vez a un expresidente latinoamericano por los delitos de lesa humanidad, sino que reconoció las memorias en plural y en lucha de representación del pasado de horror y violencia en Perú.
Tercera consecuencia, a largo plazo, desarrollo de la capacidad de resiliencia de las personas afectadas. Luego de este hecho se presentaron nuevas dificultades en el sistema social y educativo que afectaron gravemente a las personas y familias involucradas. Nunca lograremos entender el dolor que causó este suceso en el corazón de las personas, y aún peor, el impacto negativo que se mantendrá presente por el resto de sus vidas. Se tuvo que desarrollar nuevas estrategias de superación, como la resiliencia, que permitió superar eventos traumáticos que han sucedido en el pasado, ya que es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes significativas de tensión, como los traumas familiares o de relaciones personales con las víctimas, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Esta es una tarea conjunta y podremos formar parte de este proceso de superación, porque juntos somos más fuertes. Esperemos que nuestro video te haya ayudado a conocer más sobre un hecho trágico ocurrido en nuestro Perú. No te olvides de dejar tu like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal, que en el próximo capítulo te seguiremos dando información sobre este tema. Algo en el destino me hizo saludar.